Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva oportunidad para revisar, con la ayuda de nuestro libro Disfrute de la vida para siempre, el estudio bíblico de congregación. Esta es la información que corresponde para la semana del 14 al 20 de agosto. Para esta ocasión podemos ubicarnos en la página 225 de nuestro libro y tenemos la lección 54. El papel del esclavo fiel y prudente. Sin duda un hermoso tema que tiene que ver mucho no solamente para los que están estudiando la Biblia, sino también para nosotros que ya tenemos algún tiempo y necesitamos entender muy bien sobre este punto y la labor que desempeñan estos hermanos. Para empezar, podemos resumir el primer párrafo de esta lección. En la Biblia se indica que Jesús es cabeza de la congregación cristiana. Por eso utiliza al esclavo fiel y prudente para dirigir desde el cielo a sus seguidores en la tierra. Por lo tanto, este esclavo tiene cierto grado de autoridad, aunque sigue siendo esclavo de Cristo y sirve a los hermanos de Cristo. Ahora debemos leer la base bíblica sobre esto de el esclavo fiel y prudente. Es Mateo capítulo 24, versículo 45. El texto dice: ¿Quién es en realidad el esclavo fiel y prudente a quien su amo puso a cargo de los sirvientes de la casa para darle su alimento al tiempo debido? Basándonos en ese texto, entonces tenemos la consideración. La primera pregunta es: ¿quién es el esclavo fiel y prudente? De manera sencilla diríamos, es el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Solo ellos. Todos los miembros del cuerpo gobernante son cristianos ungidos por Espíritu Santo. Jehová siempre ha usado a algún hombre o grupo de hombres para dirigir a su pueblo. Después de la muerte de Jesús, los apóstoles y los ancianos de Jerusalén dirigieron la congregación. La pregunta 2 dice: ¿cuál es el alimento espiritual que suministra el esclavo fiel? De acuerdo a lo que menciona Mateo 24, 45, la parte B, tiene que dar el alimento al tiempo apropiado. Y esta es la guía basada en la palabra de Dios que nos ayuda para ser leales y cumplir con la labor que Jesús nos encargó. Este alimento nos llega mediante las reuniones, las asambleas, las publicaciones y videos basados en la Biblia. Pasamos a la página 226 en Profundicemos en el tema. Veamos por qué necesitamos al esclavo fiel y prudente, es decir, al cuerpo gobernante. En el punto 3 dice: el pueblo de Jehová debe estar organizados. Jesús dirige al cuerpo gobernante para que organice las actividades de los testigos de Jehová. En el siglo I, la congregación cristiana funcionaba de forma parecida. Y aquí se nos pide ver el video. Dura más de 9 minutos. Después de este video tenemos 2 versículos de la Biblia que leer, y el primero es 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, al igual que pasa en todas las congregaciones de los santos. Ahora debemos ver 1 Corintios 14, 40. Pero háganlo todo de forma digna y ordenada. Luego de leer estos versículos, la pregunta es: según estos versículos, ¿quiere Jehová que sus testigos estén organizados? ¿Por qué piensa usted así? Siempre Jehová ha mantenido a su pueblo organizado para tomar decisiones que beneficien a todos, para que se realicen las reuniones donde recibimos instrucción espiritual, donde podamos identificar a los otros miembros de la congregación y donde podamos efectuar la labor de llevar las buenas noticias a todos. Eso podríamos resumir del video que debemos observar. Así que Jehová siempre quiere que sus testigos estén organizados. Ahora pasamos al punto 4. El esclavo fiel organiza nuestra predicación. Para los primeros cristianos, la predicación era la actividad más importante. Aquí tenemos que leer Hechos, capítulo 8, versículos 14 y luego el 25. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado la palabra de Dios,
les enviaron a Pedro y a Juan. Ahora debemos leer Hechos capítulo 8, versículo 25. Después de dar un testimonio completo y predicar la palabra de Jehová, salieron de regreso a Jerusalén y fueron declarando las buenas noticias en muchas aldeas de los samaritanos. Después de estos versículos, la pregunta es, en el siglo I, ¿quiénes dirigían la predicación? Como pudimos observar según Hechos 8, los apóstoles estaban a cargo de dirigir la predicación. La siguiente pregunta es, ¿qué hicieron Pedro y Juan con las instrucciones que les dieron los demás apóstoles? Bueno, como vimos en la información leída, siguieron las instrucciones y llevaron el mensaje a los samaritanos, así que ellos también eran dirigidos por estos otros hermanos. Luego el siguiente párrafo dice, la predicación es la actividad más importante que organiza el cuerpo gobernante. Se nos pide que debemos ver el video, nos concentramos en predicar. Un video donde se entrevista a algunos miembros del cuerpo gobernante, unos que actualmente están y otros ya han fallecido. Luego de ver el video, que dura un poco más de 1 minuto, tenemos la parte en la página 227. Jesús destacó lo importante que es predicar. Aquí tenemos que leer Marcos capítulo 13, versículo 10. Además, primero se tienen que predicar las buenas noticias en todas las naciones. A continuación tenemos 2 preguntas. ¿Por qué le da el cuerpo gobernante tanta importancia a la predicación? Es que, debido a que vivimos en los últimos días, es urgente participar en la predicación que dará esperanza a las personas al oír el mensaje del reino. La siguiente pregunta, ¿por qué necesitamos que el esclavo fiel y prudente organice esta obra mundial? Porque ellos saben cómo hacerlo, ya que Jehová dirige con su Espíritu Santo a este esclavo, y hasta ahora hemos visto los resultados. Lo han hecho excelentemente. Ahora pasamos al punto 5. El esclavo fiel nos guía. El cuerpo gobernante guía a los cristianos de todo el mundo. ¿Cómo decide qué instrucciones tiene que dar? Fíjese en cómo lo hacía el cuerpo gobernante de los primeros cristianos. Debemos leer Hechos capítulo 15, versículos 1 y 2. Entonces unos hombres bajaron de Judea y se pusieron a enseñarles a los hermanos. A menos que se circunciden de acuerdo con la costumbre de Moisés, no pueden ser salvados. Pero Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos, y tras mucha discusión se hicieron preparativos para que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a donde estaban los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para hablar de este asunto. Luego tenemos 2 preguntas. La primera, ¿qué asunto causó un desacuerdo entre algunos cristianos del siglo I? Según el relato que leímos, algunos estaban enseñando que debían mantener la costumbre de la circuncisión, mientras que Pablo y Bernabé decían lo contrario. Así que hicieron arreglos para consultar sobre este asunto. Por eso el texto dice que Pablo, Bernabé y algunos otros fueron para poner la situación delante de estos hermanos y que se tome la decisión más acertada o apegada a las leyes bíblicas. La siguiente pregunta es, ¿a quiénes acudieron Pablo, Bernabé y otros cristianos para aclarar este asunto? Acudieron al cuerpo gobernante que en ese entonces estaba conformado por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Luego se nos pide leer Hechos capítulo 15, versículos 12 al 18 y versículos 23 al 29. Como es una porción extensa de la Biblia, podemos leerlo de manera individual. Luego de eso la pregunta es, antes de tomar una decisión, ¿qué hizo el cuerpo gobernante del siglo I para que Dios lo guiara en este asunto? Y podemos enfocarnos en los versículos 12, 15 y 28 para la respuesta. Según estos versículos,
Ellos escucharon los resultados de la predicación que se había llevado a las personas a quienes se había asignado llevar mediante Pablo y Bernabé, y comprendieron que Dios estaba apoyando esa labor con personas de otras naciones. Además de eso, analizaron las Escrituras para tomar una decisión apegado a ella y siguieron la dirección de Dios mediante su Espíritu Santo. Así que no fue nada de improvisación, ni tampoco de su mentalidad, sino todo siguiendo la dirección de Jehová. A continuación se nos pide leer varios versículos. Hechos 15, 30 y 31. Después de despedirse, estos hombres bajaron a Antioquía. Allí reunieron a todo el grupo y les entregaron la carta. Cuando la leyeron, se sintieron felices por las palabras de ánimo. Ahora, capítulo 16 de Hechos, versículos 4 y 5. Mientras viajaban de ciudad en ciudad, les transmitían a los hermanos las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las obedecieran. Como resultado, las congregaciones continuaron haciéndose firmes en la fe y creciendo día tras día. Tenemos dos preguntas más. ¿Cómo reaccionaron los primeros cristianos cuando recibieron las instrucciones del cuerpo gobernante? Según vimos en los relatos, agradecieron la comunicación que recibieron del cuerpo gobernante y se sintieron felices por las palabras de ánimo que recibieron. La segunda pregunta: ¿cómo sabemos que Jehová bendijo su obediencia? En Hechos 16, 4 y 5 se dice que se fortalecieron y siguieron creciendo. Ahora debemos ver dos textos bíblicos más. El primero es la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas y para educar de acuerdo con lo que está bien. Otro texto es Santiago, capítulo 1, versículo 5. Así que si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida constantemente a Dios y la recibirá, porque Él da generosamente a todos y sin reproche. Luego de la lectura de los dos versículos dice: cuando el cuerpo gobernante de la actualidad tiene que tomar decisiones, ¿qué hace para recibir la guía que necesita? Como indicaba la segunda carta a Timoteo, acuden a la palabra de Dios para encontrar leyes o principios que ayuden a tomar la decisión, así como en Santiago 1:5, oran constantemente a Jehová para recibir su sabiduría mediante el Espíritu Santo. Al final de la página 227 tenemos lo que algunos dicen. Obedecer al cuerpo gobernante en realidad es seguir a hombres. Eso dicen algunos. La pregunta es: ¿qué le convence a usted de que Jesús está guiando al cuerpo gobernante? Podríamos decir, por los resultados. Se ve una excelente organización en las actividades que realizamos y mediante las publicaciones, las claras instrucciones y conocimiento bíblico que entendemos para darle la aplicación en nuestras vidas. Así que a eso podemos sujetarnos, las pruebas, todo lo que vemos gracias a esa dirección que recibimos. Pasamos a la página 228. Tenemos el resumen. El cuerpo gobernante es el esclavo fiel y prudente que Cristo eligió. Este esclavo les da instrucciones y alimento espiritual a los cristianos de todo el mundo. Ahora tenemos las preguntas de repaso. ¿Quién eligió al esclavo fiel y prudente? Como hemos visto en los párrafos iniciales de esta lección, Jesús mismo escogió al esclavo fiel y prudente, ya que Él tiene la autoridad para hacerlo y dio también cierto grado de autoridad a estos hermanos fieles. La segunda pregunta del repaso: ¿de qué manera nos cuida el cuerpo gobernante? Dándonos la guía basada en la palabra de Dios para ser leales a Jehová y cumplir con la labor que Jesús nos ha encargado. También nos provee el alimento espiritual mediante las reuniones, asambleas, publicaciones y videos basados en la Biblia. La última pregunta del repaso: ¿cree usted que el cuerpo gobernante es el esclavo fiel y prudente?
Aunque es una respuesta personal, pero podríamos decir sí. Si se observa que tienen el Espíritu Santo de Dios y por eso pueden dirigir la labor que se les ha encomendado y vemos los buenos resultados de ella. Hay que comprender que es un grupo reducido de hermanos que pueden dirigir una organización de millones. Así que eso no se lo hace por voluntad propia, sino mediante el Espíritu de Jehová. Luego tenemos propóngase esto. Tal y como recomienda 2 Tesalonicenses 3:1, pídale a menudo a Jehová que bendiga la labor del cuerpo gobernante. En ese texto bíblico el apóstol Pablo pedía que oren por ellos para que sigan haciendo su labor. Y es útil que lo hagamos. Un dato interesante es que los días miércoles de cada semana el cuerpo gobernante se reúne para tomar decisiones para beneficio de todos nosotros. ¿Qué tal si nos ponemos la meta de el martes por la noche hacer una oración para que ellos tengan la guía necesaria para tomarla el día miércoles? O podríamos hacer durante el día miércoles oraciones para que ellos tengan el Espíritu Santo y la dirección de parte de Jehová y de Jesucristo. ¿Qué otros objetivos podríamos ponernos? Podría ser útil el repasar la historia de estos hermanos sobre su progreso espiritual, refiriéndose al cuerpo gobernante, y conocerlos mejor en cuanto a cómo han estado envueltos hasta llegar a ser parte de este cuerpo gobernante. En la actualidad, son 10 hermanos que forman este cuerpo gobernante. Y si recordamos, recientemente se hizo algo muy bonito, que no se lo había hecho nunca, de entrevistar a los 2 nuevos que se nombraron hace poco tiempo. Podemos ver eso en el informe 2 del cuerpo gobernante de este año 2023, de 13 de marzo del 2023. Ahí está la entrevista que hace el hermano Cook, también un miembro nuevo del cuerpo gobernante, y entrevista a estos 2 nuevos hermanos. Y ahí uno puede saber cómo fue la vida de ellos y es útil conocerlos realmente a ellos. Es como ver, y estamos viendo, a los hermanos de Cristo. Así que vale la pena que tomemos esa decisión de hacerlo. Bien, queridos hermanos, esto es lo que teníamos que revisar en nuestra lección para esta ocasión, para la semana de agosto 14 al 20. Esperamos disfrutar de nuestra reunión y poder participar con nuestros comentarios y siempre prestar atención a los de nuestros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.